YPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos Dignidad de Datos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. Hoy el capítulo verdaderamente imperdible. Y no lo digo por pretencioso ni por soberbio, sino porque el propósito que tenemos es aprender todos y, por sobre todas las cosas, ofrecer esas herramientas que son necesarias para perfeccionar las operaciones. Y bien lo decimos en esta ocasión porque muy poco se habla en los medios masivos de comunicación de la tecnología como una herramienta indispensable hoy día para poder realizar nuestras operaciones, pero principalmente desde un concepto que vamos a desarrollar con Miguel Ángel Gaspar, que es un especialista, el de dignidad de datos. En el capítulo anterior estábamos hablando acerca de la ley de teletrabajo, una ley que ya fue promulgada, está vigente y está en proceso de reglamentación. Y hoy queremos hablar con Miguel Ángel Gaspar sobre los aspectos que se debe tener en cuenta en este proceso para que la ley de teletrabajo y el uso mismo de la tecnología se convierta en una herramienta que facilite las operaciones sin ponerlas en riesgo, o por lo menos teniendo un margen de control con respecto a todo ello. Me acompaña, como decía, Miguel Ángel Gaspar, Sebastián Cacaso, especialista en la gestión de personas, y Oscar Toledo, especialista en negocios, que son parte del equipo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Roberto, querido don Sebastián, don Oscar y a la gente de YTPK, un placer saludarlos, gracias por el espacio y sobre todo gracias porque podemos desarrollar no solamente el Data Dignity, que es algo que venimos peleando hace varios años, sino volver a hacer énfasis que este tipo de temas requieren que tengamos como marco legal una ley de protección de datos personales. Oscar y Sebas, por supuesto, vamos a estar conversando ya. La gente conoce la dinámica del programa y estamos haciendo uso nuevamente de la tecnología para poder hacerles llegar el contenido de YTPK. Estamos en contexto y quizá Miguel Ángel, como le caracteriza, ya nos puede decir acerca de los riesgos mismos que existen operando de esta manera. Pero bueno, Miguel Ángel, a ver, contanos, esta ley de teletrabajo, que si bien hace una adaptación de lo que ya veníamos viviendo durante esta pandemia, decíamos en el capítulo anterior, esto lo que hizo fue acelerar el proceso y muchas empresas empezaron a adoptar esta metodología, quizá asumiendo riesgos que no estaban en el considerando de estas empresas, pero que ya por imperio de una cuestión sanitaria se tuvo que aplicar. La ley de teletrabajo, en el proceso de reglamentación, ¿qué debe tener en cuenta de manera clara y categórica para que esto se convierta en una herramienta que no termine perjudicando, y permitirme el término, a las mismas empresas? Como dije recién, hay muchas cosas en cuestión de tecnología que estamos haciendo por fuera de un marco legal rector que debería ser la Ley de Protección de Datos Personales, que no tenemos. Si bien tenemos una Ley de Protección de Datos Crediticios que está promulgada, pero cuyos entes contralores no están trabajando como deberían trabajar dentro de lo que se requiere para esa ley. Estamos tratando de adaptar situaciones que tienen que ver con la privacidad, con la confidencialidad y con la disponibilidad de datos, no solamente de las empresas, sino de las personas, y le pedimos a la ley de teletrabajo que haga todo eso y no puede hacerlo. En la ley de teletrabajo que hemos leído y para la cual incluso hemos aportado, lo que yo considero, lo que consideramos desde la Fundación, es que deben estar bien claros los roles en cuanto al tratamiento de la información, en qué momento, por parte de quién
en responsabilidad de quién, responsabilidad compartida y de qué manera van a coexistir los espacios. Eso es lo que todavía está en la nebulosa, porque un escenario es que uno lleve el equipo de la empresa a trabajar en su casa y tengamos que adoptar al equipo de la empresa dentro de lo que es nuestro sistema, y otra cosa es que en nuestro sistema llevemos y adoptemos solamente los datos de la empresa. Cada escenario tiene su complejidad, cada escenario tiene su responsabilidad, y así como le exigimos que lo que hace la ley al trabajador, el cuidado sobre los datos de la empresa, también habría que tener un capítulo especial sobre cómo la empresa debe ser celosa de los datos que sí o sí va a recolectar y va a tener del teletrabajador. Oscar. Bueno, muy buenas tardes realmente. Habíamos arrancado este programa, Roberto, si te acordás, y lo que habíamos dicho era que este tema vino para quedarse, ¿verdad? El tema del home office y el tema del teletrabajo, mucho le culpamos a la pandemia, pero en realidad esto, don Miguel, venimos conversando, y en el mundo de los negocios, desde los disruptivos que teníamos que ser incluso en el año 2019, planificando todo lo que se venía con la revolución 4.0, y que eso debería representar a las empresas, ¿verdad? Y en ese momento seguramente discutíamos que algunos procesos ya podíamos directamente llevar al teletrabajo, ¿verdad? Entonces, lo que trabajamos en estas cuestiones, veníamos clasificando un poco qué cosas podrían ir ya al home office, qué cosas sí, qué cosas no. Pero la pandemia lo que hizo fue, bueno, un impacto que no nos dio tiempo a clasificar los procesos. Exacto. Y tanto es así que hoy, bueno, nos encontramos todos, o sea, nosotros seguimos respetando un poco ese tema sanitario, y hoy estamos haciendo un programa de TV en vivo a través de transmisión online, ¿verdad? Entonces, Gaspar, ¿en qué momento hoy nos encontramos, ¿verdad? ¿En qué momento hoy nos encontramos? Si bien es cierto, hoy tenemos la ley, tenemos un marco regulatorio, y hoy nos encontramos en esta discusión de qué cosas podemos aportar desde este punto o desde YTPK para empezar a que esa regulación o que esa reglamentación que tenga esta ley realmente sea efectiva por parte, no solamente, porque el programa pasado hablamos mucho del empleado, ¿verdad? Sino también hablar un poco del empleador por sobre todas las cosas. Hablamos también del tema de productividad, y a ver cómo eso podemos medir, y todo lo que representa eso a nivel de seguridad por sobre todas las cosas, de sistemas de información, de privacidad. Si bien la ley habla en una parte del capítulo de control y comunicación, no es que aborda mucho el tema precisamente de seguridad de la información. En ese aspecto, don Miguel, ¿qué podríamos hacer como para colaborar, decía yo, en la reglamentación, y esto sea un poco más flexible, pero al mismo tiempo sin perder el control por sobre todas las cosas, ¿verdad? Miren, don Oscar, nosotros siempre decimos en nuestras disertaciones que cuando la gente piensa que hace teletrabajo y está en un ambiente ideal, con la persona teletrabajando y los hijos en clases y el perrito jugando por allí, es mentira. Eso no pasa ni en Narnia. Vos estás trabajando, está tu hijo encima, el perro encima, suena el timbre, suena la cadena del baño, pasan un montón de cosas porque no todo el mundo está preparado. Y fíjese que a tal punto hay un sector muy importante que es el de los docentes, ¿no? Que también hacen teletrabajo estando en su casa, con las clases en casa, que tengo más de 18 colegios que han decidido que los docentes vuelvan a dar clases desde los colegios y le ponen internet en cada aula porque se dan cuenta que el rendimiento educativo mermó muchísimo. Entonces, esa identificación de procesos es lo primero, lo principal. ¿Qué procesos se pueden hacer correctamente con teletrabajo y con qué recursos? Porque si nos ponemos a pensar, ¿para qué se inventaron, entre comillas, las oficinas? Justamente para compartir recursos de calidad. A ninguna empresa le va a ser más barato
tener 100 megas de internet, 200 megas de internet en su empresa con medidas de seguridad que pagarle 100 megas a cada empleado para que trabaje en su casa. Entonces hay muchas cuestiones, y luego está el tema de cuando nosotros con nuestro grupo de coalición de datos nos peleamos por 4 años para escribir el proyecto de ley de datos personales. Siempre el marco rector fue que la ley sea independiente de la tecnología. Eso quiere decir que si mañana Paraguay tiene realidad virtual y hologramas, y la ley va a seguir sirviendo, porque no depende de la tecnología. Es una ley de protección de datos personales, de escritura cuneiforme hasta grabado láser en una nube, no importa la tecnología. En cambio, como bien usted dice, en los apartados de la ley de teletrabajo, usted ve que no solamente depende de una tecnología, sino le da nombre y apellido como WhatsApp y compañía. ¿Por qué? Siendo que hoy quienes estamos en el tema de seguridad sabemos que uno de los principales enemigos de la protección de datos es WhatsApp. No solamente por la intromisión de la empresa, sino porque un funcionario que utilice WhatsApp como medio de comunicación corporativo se va, y con él se va todo. ¿Me entiende? Entonces, una de las cosas que le pedimos al tema de la ley en la reglamentación es que se independice de la tecnología, que tengan en cuenta que la ciberseguridad o la protección de datos es multidisciplinaria. Entonces tiene que estar presente la parte legal, tiene que estar presente la parte contable, tiene que estar presente la parte de recursos humanos, y por sobre todo que se le dé a los datos la misma dignidad que a las personas a la hora de tener que hacer el tratamiento. Sebas. Lo que, un poco siguiendo el relato de Oscar, ¿no? Lo que pasó cuando en marzo del año pasado, cuando nos enteramos de la pandemia, y lo que pasó en todas las empresas es que el día que declararon la cuarentena, cada uno agarró lo que podía tomar de la oficina y se lo llevó, y el que podía agarrar una computadora se la llevó, el que podía agarrar un resaltador se lo llevó, y nos fuimos todos a casa y nos conectamos desde internet domiciliario, y empezamos a desandar este camino, primero de mucho aprendizaje, pero también con un riesgo muy grande, que es todo el tema de privacidad de datos, y todo el riesgo que puede tener de que alguien se los esté absorbiendo por algún lugar, ¿verdad? Y hoy aparece una ley, y también hoy tenemos una realidad en Paraguay que la mayoría de empresas son empresas pymes, ¿no? Donde yo entiendo que se pueden instalar servidores, protección de ciberseguridad en grandes empresas que puedan hacer una inversión de este estilo, ¿no? Pero justamente consultarte, Gaspar, para una empresa pyme que hoy, no sé, quizás no tengan las licencias incluso de los programas para editar texto y las planillas de cálculo, como para no dar marcas, ¿no? Pero realmente, ¿cuál sería un impacto económico o una inversión en costo para que una empresa pueda resguardar los datos de la manera más correcta? A ver, en nuestro país, totalmente de acuerdo con el tema de las pymes y MIPYMES son las que sostienen todo. El 80%, si no es un poco más, el 80-83% de estas empresas usan software pirata. Esa es una realidad que no ha cambiado y que muy por el contrario fue en aumento con el tema de la pandemia. Tecnológicamente, con el advenimiento de Windows 11, Microsoft hace unos 6 u 8 meses también cambió los métodos de control de licencia, por lo cual la gente que tiene software pirata también tuvo que adentrarse en el ciberespacio para buscar nuevos craqueadores. Esa es la realidad nuestra. En la mayoría, el 80% de las MIPYMES que vamos, tienen software pirata. En cuanto al tema de los datos, como lo habíamos hablado el año pasado en el programa de ciberseguridad, sigue siendo un gran problema para las pymes y MIPYMES el determinar la criticidad de sus datos. No saben dónde están sus datos críticos, y como puse en el ejemplo de WhatsApp, muchas veces nos preocupamos porque en una máquina hay 2 o 3 planillas contables, pero se pierde un teléfono que tenía todo en el WhatsApp, y perdimos todo. Y así puedo darle 20 ejemplos diferentes. Hoy sí es cierto, también con la pandemia surgieron muchas soluciones, no quiero decir gratis porque nada es gratis en internet, pero sin un costo monetario de principio, que le permite a las pymes y MIPYMES tomar situaciones como backup en la nube, algún tipo de prueba, incluso antivirus. Pero yo creo que lo que acaba de decir usted es lo que describe la situación de nuestro
de nuestras empresas. Agarraron lo que pudieron para seguir trabajando y mientras les funcione, van a seguir así. Lo que pasa es que, y eso lo dije justamente esta mañana en otra disertación, nos estamos acercando en Paraguay a situaciones críticas que no son publicadas y estamos teniendo empresas grandes que sufrieron ransomware, por ejemplo, sin decirle nada a sus clientes. Ayer tuvimos una capacitación con la OEA, con 2 encargados de hospitales muy grandes en Connecticut, en Estados Unidos. Contaron que tuvieron ransomware, secuestro de datos, cómo lo pasaron, y uno de los tipos decía, los abogados decían que nos callemos, que no digamos nada. ¿Qué hicimos nosotros? Mandamos a hacer remeras que decían, tuvimos ransomware y salimos adelante, y andan con la remera por todas partes, que ganaron la confianza y la credibilidad de sus clientes. A nosotros esa confianza, ese concepto es que nos cuesta. Entonces, como bien usted dijo, agarramos lo que pudimos y seguimos así hasta que deje de funcionar. Allí, Miguel, quisiera interrumpirte brevemente para hacer la primera pausa, pero me quedo con esto que estás señalando porque empezamos a entrar en la materia allí donde se pone más espinoso todo, y quisiera que a la vuelta de la pausa nos cuentes primero qué implica dignificar los datos y otro, qué herramientas debo articular a partir de la vigencia de esta norma e incluso antes de ella para evitar ese tipo de situaciones como la que acabas de describir. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Seguimos en YTPK. Antes de la pausa decíamos que estamos entrando en ese momento espinoso de la conversación porque tenemos que hablar acerca de qué significa dignificar los datos, por un lado, y por otro, qué herramientas debe contar hoy la empresa para poder asegurar esos datos y evitar situaciones como la que nos contaba Miguel Ángel antes de la pausa, el secuestro de datos. A ver, Miguel, contanos por favor, ¿qué significa esto de dignificar los datos? ¿Cómo se hace? El data dignity tiene mucho que ver con el concepto de que muchas veces la privacidad puede ser un mito. Hoy en día todos tenemos la percepción de que nada es privado. Y a veces solamente por hablar de un tema tenemos invasivamente publicidad en el teléfono que ya nos está haciendo recomendaciones publicitarias respecto al tema de que hablamos. Entonces la privacidad se convierte en un mito. La pelea hoy en lugares como la Unión Europea, en algunos estados norteamericanos, es cómo le devolvemos a la persona el control sobre sus datos. Con el mito de la privacidad que no tenemos o dignificando los datos para que de la construcción del producto, del proceso, del servicio, esos datos puedan ser trazados siempre por el que es dueño de los datos. Entonces nace el concepto de la dignidad de datos como de tratar a los datos con la misma dignidad que a la persona. Lo que allí tendríamos que enfocarnos en la ley es primero pensar en que esa ley el día de mañana puede ser regida por una ley de protección de datos personales a la cual va a tener que adaptarse. Segundo, que queden bien claras en documentos, en papel, los alcances y las responsabilidades, igual que cuando usamos un servicio digital. Cuáles son las cláusulas de privacidad, cuáles son las condiciones de uso y que quede bien claro para ambas partes quién es responsable de qué y qué grado de espionaje vamos a tolerar entre partes. Y si se dan cuenta, esto es como en las clases digitales, la brecha que hay entre las empresas privadas y la pública, acá es todavía más visible que en el tema de las clases digitales, porque una empresa privada va a poder hablar de VPN o, como dijo Sebastián, de servidores, de contingencia, va a hablar de continuidad del negocio, va a hablar de que tengo y pago una VPN, una red privada virtual, y me conecto a mi empresa con seguridad y puedo hacer lo que sea y tengo el control de las cosas. Pero en una empresa pública, el Estado paraguayo está obligado a tener los 20 controles CIS de seguridad, de ciberseguridad.
¿cuántos entes públicos piensen ustedes que cumplen con eso? Entonces, otra vez, como vuelvo a tomar las palabras de Sebastián, van a seguir con lo que agarraron para que funcione. Y eso no es dignificar los datos. Entonces, las herramientas tienen que estar disponibles, la capacitación es muy importante y tiene que estar disponible, y sobre todo la dignificación de la persona. Una de las partes más importantes de la ley es esto de la desconexión digital. Bueno, ese sería el espíritu que podemos y pedimos perseguir en el resto de la ley, ¿no? Y te decía, esos factores de mayor riesgo, hoy sin utilizar todas estas herramientas o sin haber hecho bien el cálculo del riesgo que esto supone, porque ya los tengo hasta naturalizados en alguna medida. Estamos apelando también a esas empresas que quizás no hayan recurrido a una capacitación o al concurso de un especialista como vos. ¿Cuáles son esos riesgos inmediatos sobre los cuales estoy operando o transitando? Desde el software pirata, que es el que más está allí para la gente. Tener software pirata implica que de alguna manera está craqueado, bien o mal craqueado, que eso es una puerta de entrada a malware que puede conectarse a la red o tener acceso a la red o a los datos de las personas. Que los equipos que el teletrabajador usa no sean de uso exclusivo y tampoco haya cláusulas que le digan lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo con los teléfonos corporativos. Usa todo el mundo que esté al alcance de ese dispositivo. También el sobreexceso de trabajo, porque sentimos que tenemos que estar conectados 24/7 porque estamos en pandemia. Eso también genera que al no poder tener un contacto físico, emocional, social con el resto de la oficina, y bueno, influya en el estado de ánimo de las personas. Eso también tendría que contemplar la ley de teletrabajo. Y segundo, lastimosamente la pandemia, como dijo Oscar, cambió el escenario en el cual vemos el teletrabajo. Pero antes de la pandemia, el trabajo se veía como una opción justamente para hacer que desinfle la presión de estar en la oficina. Hoy estamos hablando de teletrabajo y no estamos contemplando la presión que hay teletrabajar en la casa. Entonces son esos aspectos los que tendríamos que tener en cuenta. Y también, por supuesto, que cuando vos metés una máquina en la red de tu casa, si no tenés las medidas de seguridad adecuadas, todos los equipos de tu casa están comprometidos. Oscar. Y continuando con el hilo de conversación, la ley habla Miguel, que y viene muy atado a lo que acabas de mencionar, el hecho de que tenemos ¿cómo se dice? Tenemos el derecho a desconectarnos. Al trabajador se le da el derecho de desconectarse, ¿verdad? Y se le da el derecho también de la privacidad, ¿verdad? Entonces se da ahí el caso de que esa desconexión tenga que ser regulada, ¿verdad? Porque hoy estamos trabajando capaz que incluso más tiempo, ¿verdad? Sí. Como que las 8 horas algunas veces no están bien controladas. Incluso que la privacidad hoy no solamente se puede ver invadida por un tema de riesgo cibernético, sino que la privacidad también se puede ver invadida porque mi supervisor acaba de llegar a mi casa, que es lo que plantea también en la propia legislación. Y en ese orden, ¿verdad? Yo sigo sosteniendo que creo que no todos los procesos pueden ser desarrollados desde la casa, ¿verdad? Hay procesos que por su complejidad, por el tema de los datos y los tipos de información que se manejan, necesariamente tenga que tener los filtros y los sistemas de seguridad que básicamente todas las empresas hoy trabajan. Se le exige por un tema de compliance incluso, ¿verdad? Y por lo cual creo que dentro de la reglamentación, a mi entender, se tiene que trabajar en definir qué tipos de cosas debo de poder hacer desde el teletrabajo, ¿verdad? Y qué tipo de cosas no, que impactan al riesgo de seguridad de la información. En ese orden, Miguel,
se tiene desarrollado eso a nivel de proceso, poder decir estos niveles, qué sé yo, una transacción, un tipo de información de datos confidenciales, de clientes, un montón de cosas que yo estoy trayendo a mi casa y que tengo que trabajar desde mi casa, y en mi casa no tengo los firewall de control. O sea, ¿se tiene trabajado esos procesos o son las cosas que hay que un poco poner sobre la mesa dentro de este reglamento del teletrabajo, Miguel? Sí, justamente. Aquí hay que hacer un bruto relevamiento por cada empresa, justamente para poder identificar no solamente esos procesos, sino que una vez que hayamos identificado qué procesos pueden ser hechos en teletrabajo, qué se necesita del lado del teletrabajador y del patrón para que eso sea una realidad. Porque no es lo mismo que yo esté en mi casa con mi equipo redactando un informe en donde le cuento un resumen de conversaciones con mis clientes y puedo enviar por correo, a que tenga que hacer una serie de transacciones ingresando a la cuenta de la empresa en el mismo navegador donde resultó ser que mis hijos instalaron un montón de aplicaciones para bajar películas piratas y que al final termina robando la información de la cuenta. Nos ha pasado, y cuando hablamos con las empresas, lo primero que nos dicen los empleados es: a mí nadie me dijo, me dijeron que yo trabaje desde casa. Entonces, y la contraparte de esto es, la empresa dice: listo, Sebastián, hoy lo tomé a Sebastián, Sebastián va a trabajar desde su casa, va a usar su máquina, Sebastián, pero Sebastián va a tener que instalar el firewall A, el antivirus B y el protector de anti-malware C, todo junto. Y resulta ser que la empresa le provee todo eso porque es una gran empresa, pero va a tener que usar su máquina. Y el pobre Sebastián instala A, B y C y la máquina es más lenta que el caballo del malo. El resto de la gente no puede usar. Pasan una serie de cosas. Y la pandemia no nos dio tiempo de probar, entre comillas, todo eso. Y al revés, cuando llevamos los equipos de la empresa, y esto también nos ha pasado, traemos el equipo de la empresa, una linda notebook de la mejor marca que canta, baila, hace café, de repente sentimos que la red se vuelve muy lenta. Y resultó ser que los patrones instalaron dispositivos y aplicaciones en la notebook que comienzan a recolectar el tráfico de red en la casa. Entonces también ellos espían el tráfico de red que hay en la casa porque resulta ser que están aportando para el internet, pagar una parte, o sea, se vuelve todo vidrioso si es que no está reglamentado y lo peor, no hay un ente contralor que de verdad trabaje. Y vuelvo a poner el caso de la Ley de Protección de Datos Crediticio. ¿O alguno de ustedes le dejó llegar los avisos de crédito y de oferta de telefonía? De ninguna manera. ¿Sebas? Y justamente en ese momento vidrioso es ¿cuál es la solución? Porque si un trabajador tiene que aportar a su equipo, ya es accionista de la empresa, más o menos, ¿no? Porque aportó su equipo para... pero si la empresa le aporta todo y sin embargo tiene este tipo de software que por ahí le controlan los datos que pasan en la casa y ya entra como a espiar de alguna manera qué es lo que está haciendo la persona. Y me salía esta pregunta del bloque anterior, ¿no? ¿Quién termina siendo dueño de los datos? Yo recuerdo a principios de este año que salió de WhatsApp, ¿no? Que tenías que dejar una serie de datos y que iban a ser de ellos y que se armó todo, que todos bajamos Telegram inmediatamente y que después al parecer no pasó nada, o quizás sí y no nos enteramos. Pero ¿de quién son los datos? ¿De la compañía, de Facebook, de las redes sociales? Y hoy sí hay como, ¿cuál es la tendencia y hacia dónde va todo esto? Perdón que haga tantas preguntas, pero tengo más dudas que certezas en este caso, ¿no, Gaspar? Esa es una muy buena pregunta y de hecho la habíamos realizado en el primer seminario que hicimos juntos allá por agosto de 2018, creo, en un hotel céntrico. Para quienes somos técnicos, sin importar lo que digan los abogados, perdón, mi amigo abogado, el dueño de datos es aquella persona o conjunto de personas que pueda modificar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Que sea legal o no, eso ya es otro problema. Pero el dueño es el que puede efectuar
esas modificaciones en esas 3 propiedades básicas de la información. Ahora, los abogados y los que redactan leyes de protección de datos en todo el mundo te dicen: aquella persona física o jurídica que legalmente habilitada pueda hacer eso mismo que acabo de decir. Entonces ahí lo que importa y lo que entendemos es que la ciberseguridad es multidisciplinaria, y ahí es donde entra el tema de que la ley pueda facilitar el camino para que los contratos entre las partes o las adendas a los contratos estén bien claros para saber quién hace qué cosa. Porque hay una parte de la ley que a mí no me quedaba clara que decía: el teletrabajador pondrá siempre y nunca será responsabilidad de la empresa que sufran daños. Claro que sí. O sea, la responsabilidad siempre va a ser compartida, porque vos no le podés decir: mirá que tenés que poner un antivirus, ya te avisé. Y el tipo se va a la casa y no le pone antivirus, o no tiene antivirus en su casa. Con el ya te avisé no funciona, no sirve, no es así. La responsabilidad tiene que ser compartida y vos tenés que verificar. Pero como dice usted, no, me quedo con esa frase. Como tuvimos que agarrar y hacer, la verificación a veces es hacer pasar por encima porque necesitamos que siga trabajando, y está trabajando. Por eso es que hay un capítulo completo que se llama Evaluación del impacto de la protección de datos, en donde se mide qué tan dañino va a ser, y atiendan lo que digo, qué tan dañino va a ser que implementemos protección de datos para una infraestructura que está funcionando. Y eso es otra cosa que debería contemplar la ley, una evaluación de impacto de protección de datos personales. Bueno, estamos ofreciendo aquí ya bastantes nutrientes, diría yo, en esta conversación con Miguel Ángel Gaspar, y esperamos que la gente haya tomado nota de lo que hasta aquí venimos conversando. Quisiera hacer otra pausa y luego de ella conversar también, Miguel Ángel, acerca de cuán conscientes son realmente las empresas de todas las implicancias que tiene esta ley de teletrabajo. Ya estamos haciendo un gran esbozo de todo lo que venimos conversando con respecto a esto que estoy planteando, pero enfatizar un poquitito más, porque sinceramente yo me hago la idea, por todo lo que venimos conversando, que hoy todas las empresas, si no toman los recaudos, estarán trabajando a puertas abiertas. Hoy tenemos guardias de seguridad que están en la puerta controlándolo todo. Tenemos personas que también se encargan de nuestra seguridad, que son de la seguridad interna de cada empresa. O quizá tenemos el control sobre ciertos documentos porque decimos, bueno, nadie va a entrar a mi oficina a quitar. Pero este teletrabajo, así como estás explicando, básicamente estamos operando con puertas abiertas si es que no nos tomamos los recaudos. Vamos a hablar de eso, y también quisiera preguntarte qué porcentaje de trabajo in-house se puede hacer con esto, o sea, con la gente que ya está en las empresas, porque pareciera ser que todo tiene que venir de afuera. Digo como una mera impresión. Hacemos la pausa y enseguida regresamos. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Último bloque de este programa de YTPK. Hablábamos al inicio de la dignidad de datos y fuimos ofreciendo otras herramientas a lo largo de esta conversación muy nutritiva, hay que decirlo, con Miguel Ángel Gaspar. Y antes de la pausa te decía, Miguel Ángel, da la impresión como que estamos hoy día, si no nos tomamos los recaudos correspondientes, trabajando literalmente a puertas abiertas, librándonos al azar de lo que nos pueda suceder si es que no tenemos la suficiente capacidad de reacción y todo el soporte técnico que esto requiere. Te decía como un primer elemento. Y el segundo elemento, ¿cuánto de mi personal, de mi propia cuadrilla puedo utilizar para readaptar mi sistema de tal manera a sentirme protegido? Y sí, empiezo por la segunda pregunta. Eso depende mucho de cada empresa. Nosotros quienes estamos en el rubro de la ciberseguridad o el soporte técnico, en realidad, muchas veces no podemos elegir y no tenemos posibilidad de hacer teletrabajo, más allá de conectarnos
eventualmente algún equipo remotamente, pero si no hay internet o cayó internet y tenemos que ir, no hay nada que hacer allí, no podemos elegir. Pero después las empresas, yo estimo que se tomaron o se van a tomar el trabajo con esto de hacer esa evaluación que decía Oscar, ver qué porcentaje de procesos es factible de que sí sea teletrabajado y ver qué porcentaje de procesos no. Está la contraparte. Yo estoy escuchando de empresas que están diciendo, ¿sabes qué? Está muy bueno esto del teletrabajo, gasto menos en alquiler, en luz, le voy a poner internet a cada ñato y que se queden en sus casas. Y la contraparte, empresas que están diciendo no están rindiendo igual, se están estresando, no tienen un ambiente, no tienen en su casa la posibilidad, voy a hacer que vuelvan. Entonces, eso ya es parte de cada empresa. Pero lo que sí tienen en común y que también debería estar contemplado dentro de la dignidad de los datos es la privacidad per se en el tratamiento de la información y la calidad de la conectividad. Porque la calidad de la conectividad es otro factor estresante en el proceso de teletrabajo y que ha hecho que muchos sectores no puedan teletrabajar porque no tienen conectividad de calidad. Les recuerdo que igual que en las clases, que seamos un país con 92,7% de penetración de Internet, no significa que todo ese Internet pasa por equipos, es de calidad y menos sostenido. Entonces, muchas veces el tema de la calidad de la conectividad es solamente para áreas muy cosmopolitas, ¿no? Oscar. Bueno, creo que hablar un poco de este tema nos ayuda permanentemente a desarrollar incluso nuevas ideas, ¿verdad? Que también de eso se trata y lo que venimos permanentemente también trabajando en YTPK. Ideas, don Miguel, ideas de cómo ir salvando estas cuestiones, ideas desde nuestro punto de vista, qué podemos hacer, tanto Sebastián del desarrollo de personas, vos y yo desde el mundo de la consultoría, Roberto desde el mundo de la comunicación, porque creo que esto también es vital, ¿verdad? Empezar a sabernos comunicar, qué decir, contar lo que tenemos que contar por sobre todas las cosas, pero para dejar un poco también a nuestros televidentes y a nuestros amigos que nos siguen en YTPK, ¿qué ideas podemos ir pergeñando de tal manera a que realmente el teletrabajo, que repito, vino para quedarse? O sea, yo creo que no podemos realmente decir, oye, esto no sirve y volvamos todos, ¿verdad? O sea, no podemos hacer lo que dijo Sebastián, ¿no? Ya nos vacunamos, ya agarramos todas nuestras cosas, nuestros pinceles, qué sé yo, que si están todavía secos, no sé, después de 2 años, y llevar de vuelta a la empresa y nos vimos todo de vuelta, ¿verdad? Sino hay cosas que realmente se pueden hacer. Se es mucho más efectivo en algunos casos, ¿verdad? O sea, mantener reuniones, por ejemplo, en vez que yo le esté llamando a un consultor mío que está en Ciudad del Este y venga para tener una reunión de 2 horas, no, pero tranquilamente hago una reunión de trabajo, defino acciones, defino objetivos, metas. O sea, creo que hay cosas que podemos señalar que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Pero en ese orden, don Miguel, ¿qué le podemos decir a la gente desde el punto de vista de la seguridad de la información con relación al tema del teletrabajo, hablando en positivo, ¿verdad? Hablando de decir, esto es algo que puede servir, va a servir y va a generar rentabilidad a las empresas si es que realmente lo sabemos manejar? Totalmente. Igual que en todo lo que cambió la pandemia, yo creo que deberíamos apostar por capacitar a las personas. No solamente en el teletrabajo, sino capacitarlas en el uso correcto de la tecnología. Y cuando hablo de uso correcto no me refiero solamente a que sepan usar una planilla, sepan usar un profesor de texto, sino que sepan que la tecnología tiene un momento de desconexión, tiene unos niveles de uso, tiene unos niveles de interacción, y así como en la vida física hay cosas que se pueden compartir y hay cosas que no se deben compartir por más ambiente de teletrabajo que sea. Esa capacitación
va a ser beneficiosa para los teletrabajadores y para las empresas, porque si llegan a identificar, por más que ojalá que esto pase y pase para siempre, pero si llegan a identificar esos procesos, también van a estar haciendo el trabajo de identificar cuáles son sus datos más críticos, porque eso viene de la mano. Identificar los datos más críticos le va a dar el manejo sobre sus activos digitales. Es decir, de cualquier punto que encaremos el teletrabajo bien llevado, vamos a pasar del escenario que dijo Sebastián, está funcionando y sigamos así. Voy a poner como ejemplo el sistema educativo. Hoy no tenemos clases digitales. Hoy estamos proyectando en Internet un sistema presencial que no funcionaba y sigue sin funcionar, pero en Internet. Y eso mismo es lo que no podemos hacer con el trabajo. Pero como llegó todo de apuro, como nos cerraron las puertas, y se hizo. Lo que no puede ser es que se siga haciendo de esa manera. Eso es lo que tiene que cambiar. Entonces, la capacitación, la identificación de los procesos que sí pueden ser teletrabajados, y de parte del Estado, lo que yo pido es que no sea una ley más que no funcione y que verdaderamente haya un control, que se pueda hacer métrica, estadística, tener nuestros propios datos para que si es algo que vale la pena, se quede bien y nos sirva a todos. Porque vuelvo a poner como ejemplo, si va a ser como la ley de protección de datos crediticio y no nos va a servir, no va a servir. En el 2016 se aprobó la ley de protección de menores contra contenido nocivo de Internet. Tenía 90 días para poder hacer la reglamentación. ¿Saben qué estamos haciendo ahora con el Ministerio de la Niñez? La reglamentación de esa ley. Imagínense. Entonces, esos son los factores que yo creo que deberíamos tener en cuenta. Sebas. Trabajé mucho tiempo en el rubro de locomotoras, ¿no? Y la locomotora tiene un sistema de seguridad que se llama pedal de hombre muerto, que sirve para que el maquinista que lleva la locomotora vaya apretando ese pedal, y si por alguna causa se desmaya, tiene un paro cardíaco o se siente mal y suelta el pedal, la locomotora va frenando, ¿sí? Y ese sistema de seguridad, por lo menos en Argentina, no te diría en el 100%, pero en el 99% de las locomotoras está trampeado, porque a los maquinistas no les gusta ir apretando un pedal. Y echa la ley, echa la trampa, ¿no? Ahora, dentro del mundo de la ciberseguridad, y acá te hago la pregunta, Miguel, por más que tengamos los programas, los firewalls, los antivirus y todo esto que vos mencionaste, que puede como ralentizar o sentir que alguien está siendo observado o controlado en su trabajo, ¿hay una manera tipo panóptico de ver si está todo conectado, o ya sería responsabilidad de cada uno y hay que generar los sistemas de control y verificación? ¿Cómo sería en un estado ideal de cibertrabajo con ciberseguridad? En un estado ideal, las personas trabajan por objetivos y las empresas tienen la confianza de que van a cumplir sus objetivos. Ese siempre es el escenario ideal, ¿no? Si yo te pido un trabajo de acá al lunes, ¿cómo hagas vos para llegar al lunes? Es tu problema. Podés descansar, ir al partido, emborracharte el domingo, que el lunes tiene que estar el trabajo. Pero como estamos hablando de responsabilidad en el tratamiento de la información, esa responsabilidad no puede estar exenta del control. Entonces, para eso hay una serie de métricas e instalaciones dentro de los programas de control que le permiten a la gente que está en recursos humanos, en tecnología de la información, saber quién está conectado, cuánto tiempo estuvo conectado, qué tipo de datos estuvo administrando, o por lo menos debería permitirle saber eso. Y hemos tenido casos, y acá otra vez la brecha digital que hay entre las empresas más grandes y el sector público, en donde de común acuerdo las empresas más grandes incluso ponen a la disposición de sus funcionarios sistemas de seguridad que le indican si hay alguien más que está tratando de acceder a esa IP porque detectó que era parte del trabajo de esa empresa fuera del servidor de la empresa. A ese nivel de complejidad podemos, pero siempre el control no como intromisión, pero sí como la posibilidad de saber siempre que estás cumpliendo con tu responsabilidad, es algo que no podemos dejar de tener. Y esa parte es lo que debería, dentro de la dignificación de los datos de la persona, estar clara ante la ley, porque si no, como dice usted, podemos sentirnos controlados, podemos sentirnos invadidos, podemos sentirnos que
porque a lo mejor no tenemos el espacio ideal en nuestra casa, ya no podemos ser como antes, decir las cosas que decíamos, gritar como gritábamos, poner la radio como poníamos, y son muchos factores, pero no podemos hablar de la misma solución para todo, ¿no? Miguel, ¿qué dice la casuística o la experiencia internacional de países que quizá han desarrollado y han aplicado correctamente esta modalidad de trabajo? ¿Hay un cambio en la configuración de la dinámica misma de la relación entre el colaborador y el supervisor? Las tareas tienen que ser asignadas también de una manera específica. Hago un poquitito la analogía con esto que decías en los bloques anteriores, con lo que está sucediendo con el tema de la educación. Muchas críticas de pedagogos dicen que hemos trasladado un modelo analógico de enseñanza a una plataforma digital, con lo cual no se obtiene el resultado esperado. Es básicamente un fracaso el pretender hacerlo de esta manera. En el ámbito laboral se trabaja sobre ese mismo concepto. Hay que reconfigurar la dinámica del desarrollo de las actividades. Claro, por supuesto. Te pongo el caso, mis amigos desarrolladores, los que están full con el tema de desarrollo de software, están felices. Vos ves de ellos, sí, fotos en una hamaca tomando un daiquiri en el patio de su casa con su notebook, y está bien, pero para ellos es así. Por otro lado, tengo casos de administradores de empresas o contadores que piden a gritos, por favor, ábranme la empresa, quiero trabajar, yo no puedo trabajar en casa, porque están sus hijos, porque está su gente, porque no se puede, por lo que fuera, por el ruido de los vecinos. Entonces, cada empresa, es lo que decía Oscar hoy, cada empresa tiene que tomarse el trabajo de hacer esa evaluación. No se puede imponer una solución como esta. De hecho, si nos imponen que nos quedemos, no tenemos que hacer otra cosa y nos arreglamos con lo que tenemos, como dijo Sebastián. Pero me acuerdo que en el 2018 me tocó ir a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, a dar una disertación, y uno de los ponentes que me acompañó, yo hablé de ciberseguridad y él habló del teletrabajo, y estaban trabajando en Bolivia hace ya 3 años antes para implementar el tema de teletrabajo, y la discusión que había era social más que tecnológica. Era social porque había mucha gente había un sector que exigía que le pongan los equipos, había otro sector que exigía que cambien las horas de trabajo, si el resultado iba a ser el mismo. Fíjense, o sea, no querían trabajar de 8 a 5, preferían trabajar de 9 a 21, por poner un ejemplo. Y esa discusión hizo que Bolivia tenga un marco muy interesante en la ley de teletrabajo. Bueno, y es lo mismo que tenemos que pasar acá. Lo que pasa es que ahora con el tema del COVID enlatamos una solución, al igual que hicimos con las plataformas de transporte de personas, tiene sus problemas. La plataforma de telemedicina tiene sus problemas. Y la plataforma de protección de ley de datos crediticios, que tiene su problema. Nos falta la espina dorsal, la ley de protección de datos personales, para que desde ahí pueda partir todo el concepto de aquello que queremos proteger, cómo queremos proteger y quiénes son los responsables de esa protección. Eso es lo que nos está faltando. En realidad quería aquí dar un poco un pensamiento, englobar un pensamiento, ¿verdad? Que desde el mundo de los negocios creo que y colocándome como árbitro tanto con el empleador y el empleado, creo que todos buscamos siempre maximizar, ¿verdad? Maximizar la gestión y maximizar resultados, ¿verdad? Y bien decía Miguel, yo creo que lo que debemos de configurar, y hablamos también eso en el programa pasado, capaz que mucho tiempo, Miguel, venimos nosotros cobrando o pagando presencialidad, cuando permanentemente lo que exigimos son 8 horas laborales, 160 horas al mes, ¿verdad? Cuando hoy tenemos que darle una mirada diferente a la gestión y decir, hoy trabajo por resultados, independientemente a la hora incluso, ¿verdad? Cuando yo digo perfectamente el ejemplo que bien dijiste, ¿verdad? O sea, el resultado va a ser entregar un balance mañana, independientemente que tenga que estar conectado a las 8 de la mañana y desconectarme a las 5:30 de la tarde y no entregué el balance. Cuando puedo estar conectado, porque eso veo mucho que los jóvenes vienen trabajando de esa manera, ¿verdad? Y hablo de experiencias, ¿eh? Porque nos pasa a nosotros incluso dentro de nuestro desarrollo organizacional, ¿verdad? Entonces, como que colocar productos, colocar resultados sobre una base
fundamentalmente en decir, bueno, visto que se conectó de las 12 de la noche y trabajó hasta las 7 de la mañana y entregó el balance. Entonces, creo que hay ahí una mirada que hay que realizar tanto empleador como empleado, buscar un mix, ¿verdad? Y ese mix realmente es, todos tenemos que entregar en menor tiempo, en la calidad que exige el trabajo o la calidad que me exige quien me contrató, en el tiempo que básicamente tengo que entregar. Entonces, creo que ahí tenemos que dar un poco algunos ajustes, ¿verdad? Y trabajar más orientándonos a los resultados, más que a las horas que básicamente, y siempre viene persiguiendo eso la ley, ¿verdad? O sea, siempre viene trabajando la ley con 8 horas, tantas horas, como que a sabiendas que muchas veces no nos dio resultado este tema de trabajar tantas horas, ¿verdad? E incluso, y quiero extenderme con esto, ¿verdad? Copiando un poco el modelo japonés, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, ¿por qué pagamos tantas horas extras? O sea, evidentemente hay un mal dimensionamiento del trabajo, ¿verdad? Porque si existe un mal dimensionamiento del trabajo es porque me tengo que quedar más horas. Algo está pasando. O hay un mal dimensionamiento de la cantidad de recursos que necesita un proceso para terminar la actividad. O espero nomás extender mi horario. O del revés. Produzco mejor cuando termina mi horario normal y produzco mejor en horas extras. Tiro nomás la patada a la oscuridad, decía un profesor. Pasa que hay muchas cosas que hemos normalizado y están bien que sean así, y mientras sean así van a funcionar, y eso es lo que este tipo de proyectos sacan a la luz cuando la tecnología, el ciberespacio y las personas interactúan. Y voy a poner otro ejemplo para que se entienda. Hoy hay una discusión y un levantamiento social en la Unión Europea para que todas las empresas se dejen de embromar con pedir reconocimiento facial para que la gente pueda usar servicios. Vos, banco, deja de pedirme reconocimiento facial para usar una cuenta. Vos, supermercado, deja de pedirme reconocimiento facial para hacer una compra. Está mal. ¿Qué hacemos nosotros acá? Aplaudimos. Qué bueno, ya no tengo que poner contraseña. Qué bien, pongo mi cara nada más. Hemos normalizado cosas que no están bien, pero porque no terminamos de entender ese contexto. Ahí es donde entra la capacitación y hacerle entender a las personas y a las empresas el valor de la información. Eso es parte de la dignidad. Mientras no entiendan el valor de la información y dignifiquen esa información, va a pasar lo que dijo mi amigo Sebastián. Vamos a seguir agarrando lo que podamos mientras funcione y como funcione hasta que deje de funcionar. Y ahí vamos a preguntarnos, ¿por qué no funciona? Sebas. Yo rescato un poco lo que dijo Oscar, ¿no? Y me hago la pregunta de cómo medimos productividad hoy en las empresas. Exacto. Y quizás no la estamos midiendo. ¿Sí? Quizás hoy lo que medimos es horas versus resultados. Y quizás esta oportunidad del teletrabajo, y si hacemos una ley interesante que pueda pasar del concepto horario de cobro versus un concepto por resultados, ¿sí? Podamos mejorar la productividad y la gente va a tener más tiempo también. En Microsoft en Japón redujeron de 5 días laborales a 4 con el mismo nivel de productividad, ¿sí? Y la gente tiene un día libre. Fue un experimento, le funcionó bien. Ahora, mi pregunta es, quizás, ¿cuánto tiempo las personas están en la oficina perdiendo el tiempo, ¿no? Y realmente bajar la cantidad de horas o hacer algo por resultados puede realmente lograr que la gente mejore su calidad de vida, ¿sí? Porque hoy los que tenemos teletrabajando tienen la peor calidad de vida del mundo, y sobre todo los que no tienen mucho espacio y conviven con mucha gente, hoy trabajan más y quizás producen menos de lo que producían antes, no lo sé.
pero lo dejo como interrogante y quizás preguntarle a Miguel Ángel cómo podemos hacer para medir productividad hoy en el entorno que tenemos. Qué oportuno el comentario, Sebastián. Mire, les voy a mostrar algo. Nosotros estamos haciendo un trabajo con la gente de Google para determinar los niveles que son críticos en las ciberadicciones, sobre todo en niñez y adolescencia, que es el foco de la fundación. Y para eso, en conjunto con ellos, instalamos una aplicación en nuestros teléfonos que cuenta cada vez que desbloqueamos el teléfono. Está relacionado con el fondo de pantalla y hace ese conteo. Los niveles normales marcan antes de la pandemia que una persona promedio debería abrir el teléfono entre 100 y 105 veces. Cuando mi jornada, pero yo me dedico a tecnología, termina, yo estoy arriba de los 200. Y lo que vimos entre el 2020 y el 2021 es que muchos teletrabajadores pasaron de 80 a 170 a 190, y ese tipo de cosas, si multiplicamos cada vez por 1 o 2 minutos, te da la idea de que estuvieron 3 horas solamente con el tema del teléfono. Ahí es lo que usted decía de la productividad. Entonces, quizás la forma de medir la productividad hoy tiene que ser bidireccional, no solamente por la productividad hacia la empresa, sino por el bienestar que le produjo al empleado, para que el tiempo en Internet y de Internet sea un tiempo útil y no que tengamos que de repente duplicamos o triplicamos el tiempo de conexión y sin embargo la productividad sigue siendo la misma o es menos. Y esa hiperconectividad genera muchísimas cosas que van desde el estrés, el agotamiento, la frustración, la obesidad, y eso también espero que sea tenido en cuenta en el tema de la reglamentación. Miguel Ángel, Oscar y Sebastián, y dejamos ese último mensaje como un desafío, pero un desafío positivo en el sentido de que las autoridades lleven en cuenta estos comentarios que estamos ofreciendo desde YTPK, anticipándonos nuevamente a la jugada porque ahora se está elaborando el proceso de reglamentación, y que obviamente tengan en cuenta este lema que hoy escogimos para este capítulo, lo de la dignidad de datos, que está estrictamente correlacionado con esto que decía Miguel Ángel, la dignidad de las personas, la dignificación también de los procesos empresariales y un sinceramiento entre ambas partes, tanto el empleador como el del colaborador, de que el tiempo es oro, dice un viejo adagio, y efectivamente es así. Y podemos decir también que los datos, hoy por hoy, bajo esta modalidad, son oro. Gracias Miguel Ángel, gracias Sebastián, gracias Oscar, y esto ofrecemos como un nutriente en este capítulo de YTPK. Ojalá caiga en tierra fértil y florezca. Ese es el desafío. Muchas gracias, nos encontraremos en un próximo capítulo de YTPK. Será hasta entonces. YTPK fue presentado por Unicob, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores, y Capital Humano. Construimos vínculos.